que obviamente nos va a seguir deleitando con su información y su conocimiento sobre los vinos. Exactamente. ¿Cómo te va, Sandrita? Buenas noches. Hola, ¿cómo están? Qué gusto verte. Bien, gusto de verlos. Sí, para nosotros es un gusto enorme verte, Sandrita, como siempre. ¿Cómo estás vos? Pero todo muy bien. Bueno, acá me alegro. Disfrutando de los días otoñales. Vamos a empezar con las preguntas porque de esa forma es que aprendemos nosotros y de paso aprende la gente. Ya también. tengo una pregunta. Ya tengo una pregunta. Tírale la primera pregunta. Del maridaje, preguntale, dice, si se sigue usando el tinto para carnes y el blanco para otras cosas. Bueno, sí. Digamos que son como reglas, ¿no? No quiere decir que las tenga que seguir a rajatabla, ¿no? Porque Claro. también depende de cada persona. Pero normalmente cuando yo tengo carnes que tienen mucho contenido graso, Sí. que hay algunos cortes o carne de cerdo, lo óptimo es que nosotros combinemos con un vino tinto. ¿Por qué? Porque los vinos tintos, y sobre todo si tienen algo de guarda, tienen un compuesto, un polifenol que se llama tanino, que es lo que ustedes sienten cuando toman un vino y tragan y les seca la boca. Esa sensación de astringencia lo da un compuesto químico que es el tanino. Entonces, cuando yo tengo carnes que tengan algún contenido graso, ¿qué es lo que pasa? Me deja alguna grasitud en la boca. Entonces, el vino tinto es mucho mejor para digerir y para que un sabor no enmascare al otro. Entonces, hay alguna cuestión química, ¿no? Que tiene que ver con ese consejo que se da. Pero después uno puede, digamos, elegir, o a veces el vino que hay, ¿no? Perfecto. Pero si yo pudiera encontrar un buen maridaje es mejor, porque se percibe mejor. El maridaje quiere decir que la comida no enmascare al vino, ni el vino enmascare a la comida. Es esa unión perfecta, ¿no? Sí. ¿Vos sabías lo que era el maridaje? No. Yo me acabo de enterar incluso por la pregunta. Yo digo, ¿qué era el maridaje? Mira, eso es el maridaje. Qué buenísimo, ¿no? Buenísima la pregunta. Otra pregunta, Sandrita. ¿Qué significa que un vino sea reserva o gran reserva? Y bueno, normalmente eso tiene que ver con la legislación vitivinícola de cada uno de los países, ¿no? Pero tiene que ver con el tiempo de guarda, ¿no? Vieron que nosotros tenemos algunos vinos que son vinos jóvenes. Un vino joven quiere decir que no va a pasar por un periodo de añejamiento, ¿no? Entonces lo voy a tener que consumir dentro de los 3 años desde que fue elaborado. Cuando yo quiero darle más, digamos, capacidad o más vejez al vino, ¿no? Que yo pueda descorcharlo y esté bien, lo ideal es que yo lo pase por crianza, es decir, que lo ponga en barricas, ¿no? Barricas que puede ser de distintos tipos de roble. Esa barrica, yo les decía de un compuesto el tanino. El tanino es el que le da esa capacidad de resistir el paso del tiempo al vino, ¿no? Hay variedades que tienen más taninos que otros, fruta que tiene más tanino. Por ejemplo, la variedad Tanat se caracteriza por tener mucha cantidad de tanino. Hay otras como el Cabernet Sauvignon, que también tiene alta cantidad de taninos, el Syrah, que ya son variedades que pueden ser ya de por sí con alta calidad enológica. Pero si yo quiero sumarle a eso que tenga mayor capacidad de guarda, lo paso por una barrica. Que sea reserva o gran reserva va a tener que ver con la cantidad de tiempo que yo lo dejo al vino estacionado en una barrica. Si yo lo puedo tener 3 meses, lo puedo tener 5 meses, lo puedo tener hasta 18 meses, que es lo óptimo, ¿no? Si yo lo dejo más añejando en barrica, va a tener más capacidad de guarda. Estaríamos dentro de lo que podríamos llamar gran reserva, ¿sí? Sí. Sandra, sí, los que no sabemos de vino siempre escuchamos cosas, ¿no? Por ejemplo, ese vino tiene cuerpo. ¿Qué significa que un vino tenga cuerpo y si tiene cuerpo, si es mejor a que no tenga cuerpo? Claro. Bueno, claro, si tiene cuerpo es mucho mejor porque a ver, es un vino, como le digo, ese vino con cuerpo va a resistir mejor el paso del tiempo, ¿no? Y el cuerpo tiene que ver con la acidez
y también con esa cantidad de taninos que tenga, ¿no? Entonces, un vino con cuerpo es un vino que yo puedo decir que tiene como el esqueleto para resistir, ¿no? El paso del tiempo. Si yo tengo un vino muy suave o yo hago un vino de caja, voy a ver que ese vino lo noto como que no tiene cuerpo, ¿sí? No puede resistir mucho tiempo en la botella. Son vinos jóvenes. Un vino con cuerpo es un vino que me va a durar y que mientras vaya pasando el tiempo va a mejorar, ¿sí? Eso es un vino que tenga cuerpo, pero sobre todo que tenga una buena acidez con respecto a la cantidad de taninos también que tenga, ¿sí? Sí, Tengo otra pregunta. sí. Sacando las copas, Sandra, ¿se puede tomar vino en vaso o es pecado? No pone, jaja. No es pecado, porque lo importante es el vino, Claro. pero la copa, ¿qué es lo que tiene? Vos sabés que está estudiado, de hecho, Ajá. hay unas cristalerías que se dedican a hacer las distintas copas de acuerdo a la variedad que yo tenga de vino. ¿Por qué? Porque las distintas variedades yo lo que quiero hacer con la copa es realzar algunos tipos de sabores que yo pueda percibir. Entonces voy a tener copa tipo Borgoña, copa para los vinos Chablis, lo que fuera, ¿no? Entonces la copa, ¿qué es lo que tiene? Que va a hacer que ese chorro de vino que entra a mi boca, ¿no? Yo lo pueda dispersar de mejor manera antes de tragarlo. Y hay veces que, ustedes saben que en la lengua están las papilas gustativas, ¿no? Sí, las claro. cuales perciben los sabores. Entonces hay veces que para vinos muy ácidos, que ya sean tradicionalmente ácidos, lo que voy a tratar es de que ese chorrito pase por la zona central de la boca, ¿no? Para que no vaya hacia los costados de la lengua, que me va a percibir más la acidez. Es mejor una copa, ¿no? Es mejor una copa. Y ustedes hagan la prueba de poner un vino en un vaso, ¿vieron? De esos vasos que son un poco ordinarios, que tienen el vidrio grueso. Sí, Y en eso una tengo copa y la copa que tenga ese borde finito. Sí. Y van a notar la diferencia. Ustedes pruébenlo y ya van a ver que es muy diferente, ¿no? Y aparte, ¿por qué la diferencia? Porque la copa, ustedes vieron cuál es la forma de la copa, no tengo ahora una acá cerquita, Sí. pero la copa del vino tiene una forma así, ¿no? Como si fuera un tulipán. Sí. Es decir, que en la parte del medio es un poco más ancha. Y eso tiene una razón de ser, porque lo ideal es que yo en esa copa yo lo llene hasta la mitad, es decir, que va a tener el diámetro mayor a la mitad de la copa. Y ahí yo tengo mayor contacto del vino con el aire. Ajá. ¿Eso qué quiere decir? Que el vino se va a poder oxigenar cuando yo mueva la copa, y el oxigenar ese vino va a hacer que todos los aromas que son volátiles salgan y yo pueda percibir la fase aromática del vino, ¿no? O sea que tiene su razón de ser la copa. Claro. Ahora, no es pecado que lo tome en un vaso, ¿no? Siendo que el vino es una bebida muy sana en su justa medida, ¿no? Sandra, alguna vez vi los decantadores de vino que se abre una botella y se lo pone ahí. ¿Cuándo Sí. hay que hacer eso? ¿Cuándo hay que decantar un vino? El decantador queda muy bonito, es pintoresco, Sí, ¿no? En el es servicio del pintoresco. vino, pero no se lo usa para todos los vinos. Se lo usa normalmente, vieron que yo les decía que el tanino y ese paso por madera le da al vino esa capacidad de guarda, ¿no? La capacidad de guarda quiere decir que yo, por ejemplo, puedo abrir un vino que tenga 10 años, 15 años en botella, y si yo lo abro va a estar bien, ¿no? Pero si yo tengo un vino que ya estuvo varios años en botella, cuando yo lo descorcho, lo más probable es que aparezcan olores que son un tanto desagradables a veces, ¿no? Es el olor a cerrado, ¿no? Porque en el vino siguen existiendo reacciones químicas aún dentro de la botella y químicamente se llaman aromas de reducción. Entonces, ¿eso qué pasa? Esos aromas que están ahí porque estuvo muchos años dentro de la botella, yo lo descorcho,
y van a salir esos aromas que no son tan agradables. Entonces, si yo quiero que aparezcan los aromas deseados, normalmente yo tengo que poner ese vino en un decantador unos 45 minutos antes de tomarlo. ¿Y qué hace? Bueno, ¿vieron cómo el decantador tiene una parte arriba que es angosta, sí, y después como un triángulo, ¿no? Sí. Y van a ver que esa superficie de contacto que yo les decía que tiene la copa, que puede ser así, va a ser mucho más grande, que permite que se airee el vino. Entonces, incluso, ¿qué me va a servir también decantar? Que hay veces que cuando está guardado aparecen unos sedimentos. ¿Vieron que es como si fueran unos cristalitos? Como si fuera una sal que tiene adentro. Les debe haber pasado si abrieron un vino que ya tenía sus años. Entonces, ¿qué hace eso? Que eso se vaya al fondo y cuando yo lo sirva, no me va a hacer nada a la salud, pero no es tan agradable, ¿no? Es como si fuera algo masticable. Si fuera una sal que tiene dentro. Hablando del decantador, abro una botella de vino, la pongo en el decantador y sí, no me tomo la botella, pues estoy solo, estoy con una compañía. Nos tomamos la mitad de la botella. ¿Cuánto dura el vino hasta no picarse en el decantador? ¿Cuánto tiempo dura? Y si lo pongo en la heladera, no. No, claro, si yo ya lo puse en el decantador, lo ideal es que se consuma. Sí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vas a tener mucha superficie del vino en contacto con el oxígeno y el peor enemigo del vino es el oxígeno. Es distinto a que si yo lo tengo en la botella, ¿no? Si yo lo tengo en la botella, ¿qué puedo hacer? Lo cierro bien y lo guardo en la heladera y me va a durar una semana, más o menos, ¿no? ¿Una semana? De todas maneras hay algunos dispositivos que yo puedo comprar que lo que hacen es antes de taparlo, le quitan el oxígeno, entonces me va a durar un poquito más, pero lo ideal es una semana. Y si no, inmediatamente llamar a amigos que vayan y ayuden a tomar esa botella. Exactamente. Como siempre hay alguien que va a ir a dar una mano. La tenemos que llamar a Sandra para que venga con unos vinos como hizo un par de veces acá y los tomamos acá. Por supuesto, sí, claro. Y ahí nos aseguramos de que no quede nada. Claro. Sandra, vos sabés que acá en la radio se armó una discusión esta mañana y queremos preguntarte a vos como especialista en vino y también en el gusto personal tuyo. Hoy día, por ejemplo, Pancho Laiseca, uno de los muchachos que conduce también acá a la mañana, le puso soda a un vino Puna. Acá varios le querían tirar con una silla y te preguntan, ¿un vino fino se corta con soda? Y todo depende de los gustos. Ahora, mira, nosotros decimos un vino Puna, ¿no? Puna es una bodega que tiene una gama muy amplia de vinos, ¿no? Desde los vinos de bajo costo hasta los de alta gama. Entonces habría que ver a qué vino le agregó la soda. Ahora, ¿qué es lo que tiene si yo le agrego? Hay gente que le gusta tomar el vino con soda y eso está fantástico. Digamos, no es ningún pecado ni nada. Ahora, si yo ya estoy transitando una ingesta de vino donde yo ya disfruto de esas fases, ¿no? De ver la parte visual, de los aromas, de los sabores. Si yo le coloco soda, voy a desvirtuar todo eso bueno que yo quiero encontrar en el vino, ¿sí? Entonces, para una persona que ya es degustadora y sabe catar un vino, y es difícil que vaya al vino con soda, ¿no? Claro. Pero sobre gusto no hay nada escrito, no me parece que esté mal. De hecho, nosotros ahora la industria vitivinícola está pasando por una crisis bastante severa porque la ingesta de vino ha bajado bastante en el consumidor. Entonces, ¿qué es lo que se trata con propagandas? De decir, bueno, volver a cómo se tomaba antes, ¿no? El vino con soda. Lo importante es que se lo tome porque la ingesta está bajando y eso afecta a la producción, ¿no? Sandra, tirame un vino especial para una noche especial en pareja, algo así. ¿Qué vino tengo que comprar yo? Y mira, a mí me gusta, por ejemplo, Altupalca, me gusta, algunos de Laborum me gusta, de Amalaya también tiene buenos.
de burbujas de altura. Tiene de buenos altura. vinos. Sí, en distintas gamas tiene buenos vinos y tiene muy buen espumante. Así que digamos que son vinos salteños. La verdad que nosotros tenemos, si nos vamos para Cachi, está Bodega Isasmendi, que tiene buenos vinos. Jean-Paul Bonal es uno de ellos, que tiene buenos. Bueno, hay bastantes vinos buenos. Siempre depende de la comida, ¿no? Y de los comensales, porque como para elegir el vino, si son personas que no están acostumbradas a tomar vino, bueno, mejor es comprar un vino que sea de una gama media y que sea más suave, ¿no? Tal vez un vino joven. Un vino joven. Sandrita, ¿qué tengo que mirar en la etiqueta yo? Ay, bueno, eso es muy subjetivo. Vos sabés que, por ejemplo, ¿no? a mí me gustan los colores, me gusta el diseño y por ahí me atrapa la etiqueta, ¿no? Pero claro, en eso de ver las etiquetas, muchas veces la etiqueta que me gustaba tanto no tuvo que ver con el vino, que no me gustó tanto. Digamos que nosotros tenemos grandes vinos que tienen unas etiquetas que son muy austeras, ¿no? Entonces yo diría, capaz que acá voy a encontrar un vino que no diga nada, y la verdad que dicen mucho, porque en la etiqueta hay mucho marketing. Hay mucho marketing. Sí, y a pero veces... eso, una linda etiqueta también vende. Por supuesto que vende. Claro. Total, hasta la etiqueta es lo primero que veo, y de última, si no me gusta, yo ya lo compré. Digamos que el vendedor logró su objetivo, que fue venderlo. Sandra, ¿vale la pena guardar un vino? Guardarlo 2 años. Bueno, depende, porque si yo tengo un vino, esos que son reserva o gran reserva, ¿no? Yo cuando digo que son vinos reserva, quiere decir que van a tener una capacidad de resistir al paso del tiempo por unos 10 años, qué sé yo, 12 años, 15 años, bien guardado. Entonces, en esos casos, sí vale la pena guardarlos, porque el vino tiene como un ciclo de vida, ¿no? Es como que nace acá, va creciendo en su calidad, va a tener una meseta y después declina, ¿no? Quiere decir que ya es intomable. Sí. Si yo lo descorchara el vino acá, en esa curvita, cuando se va estabilizando en aromas y sabores, voy a encontrar todavía gustos desagradables y fuertes. Entonces no me conviene descorcharlo ahí. Va a ser un vino de altísima gama, de muy buen precio, muy buena calidad, pero lo descorché antes de tiempo y no va a estar bueno. ¿Y cuánto tiempo se puede guardar un vino? Depende de la calidad, ¿no? Si yo tengo un vino que ha pasado 18 meses estacionado en una barrica de roble francés de primer uso, quiere decir que va a tener una capacidad de guarda larga, ¿no? Capaz unos 10, 15 años. Bueno, hoy por hoy yo no sé si las personas, yo creo también que hay que darse los gustos pronto, no esperar 10 años. Exactamente. Pero bueno, está... ¿Tenés otra pregunta, Gaby, para hacerle a Sandra? No, solamente decirle de que estamos esperando, obviamente, que venga Sandra. La estamos esperando como al Mesías, Sandra. Sí. ¿Cuándo va a venir al piso? No, sí, me avisan con tiempo y yo me acomodo y llego con el vino. Bueno. Yo traigo las copas. Listo. Exacto. Bueno. Puede Sandra, ser vaso también. Como siempre, un gusto tremendo. Muchas gracias por enseñarnos. La gente nos escribe siempre, nos pide que te tengamos acá. Así que, bueno, es un gustazo, como siempre, tenerte, Sandra. No, bueno, para mí un placer y obviamente que a los dos los voy a invitar a mi programa. Ah, bueno. Perfecto. Para que vayan a visitarnos también. Claro que sí. Bueno, claro. Te mandamos un beso grande, Sandrita. Ya vamos a estar compartiendo. Tenemos que ir en Uber, ¿no? En Uber tenemos que ir. Pues después volvemos y no podemos volver manejando. Claro. Dale. Bueno, gracias, Sandra. Saludos a todos y a su audiencia. Gracias, Sandrita. Gracias.